Hace pocas noches, una mujer de 42 años me dijo algo que me quedó resonando durante días. Doctora, mi marido me mira, pero yo sé que no me ve. Y mientras decía esto, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de un reconocimiento profundo. Porque ella acababa de poner palabras a algo que millones de mujeres sienten, pero no logran explicar. Esa sensación de estar ahí, pero no estar, de hablar, pero no ser escuchada, de amar, pero no ser vista en toda tu complejidad y profundidad. Es como vivir en una casa hermosa, donde todas las luces están encendidas, pero nadie habita realmente los espacios. Y lo que más me impacta de esto es que no es culpa de nadie en particular, es simplemente lo que sucede cuando dos personas dejan de alimentar conscientemente la conexión que un día los unió. Porque el amor, por más intenso que sea al principio, necesita ser cultivado como un jardín. Si lo descuidamos, no es que muera, pero tampoco florece. Lo que he descubierto después de años de trabajo clínico es algo que cambia completamente la perspectiva. Existe una diferencia abismal entre estar enamorados y estar conectados. Puedes amar profundamente a alguien y aún así sentir esa distancia emocional que duele en el alma. Porque la conexión real no es automática, es una habilidad que se desarrolla. Durante décadas he observado un patrón fascinante. Las parejas que mantienen esa conexión vibrante, esa presencia emocional que trasciende los años, tienen algo en común. No es que sean más compatibles o que hayan tenido más suerte, es que han desarrollado consciente o inconscientemente ciertas maneras de despertar la atención plena del otro. Esto me llevó a identificar 7 patrones específicos, 7 maneras de activar lo que yo llamo presencia consciente en una relación. No son trucos ni técnicas de manipulación, son herramientas de conexión humana profunda que despiertan tanto el deseo como la intimidad emocional genuina. Y necesito ser clara contigo desde el principio. Estas no son fórmulas mágicas que transformarán una relación tóxica en un cuento de hadas. Son herramientas para nutrir el amor que ya existe, para despertar la atención que quizás se ha dormido bajo el peso de la rutina, porque algo muy específico sucede cuando una persona se siente invisible en su propia relación. A nivel neurológico, los centros de recompensa del cerebro comienzan a desactivarse. La dopamina, ese neurotransmisor responsable del interés y la motivación, disminuye gradualmente. Y con ella la capacidad de estar presente de manera genuina. Es como si el cerebro entrara en modo de supervivencia emocional. Sigue funcionando, sigue cumpliendo con la rutina, pero la chispa vital, esa energía que nos hace querer estar ahí completamente, se va apagando poco a poco. El primero de estos patrones es algo que llamo el arte de escuchar con todo el ser. Y permíteme explicarte por qué esto es tan poderoso. Cuando alguien se siente verdaderamente escuchado, algo extraordinario sucede en su cerebro, se liberan cascadas de oxitocina, esa hormona que genera confianza y vinculación profunda. Pero escuchar con todo el ser va mucho más allá de prestar atención a las palabras. Es captar el tono, es notar lo que no se dice, es reflejar la emoción que hay detrás del mensaje. Cuando tu pareja llega cansado del trabajo y te dice, fue un día pesado, la respuesta automática sería, mañana será mejor. Pero escuchar con todo el ser suena diferente. Veo que realmente te afectó. ¿Qué fue lo que más te pesó? Esta diferencia aparentemente pequeña crea algo poderoso. Tu pareja siente que no solo escuchaste sus palabras, sino que captaste su mundo emocional. Y los estudios demuestran que las parejas que practican esta forma de escuchar tienen niveles de intimidad emocional hasta 31% más elevados. Pero hay algo aún más profundo en esto. Cuando practicas la escucha consciente, no solo estás dando un regalo a tu pareja, te estás dando un regalo a ti misma. Porque en ese momento de presencia plena,
tú también te conectas con una parte de ti que quizás había olvidado. Esa mujer capaz de sostener el espacio emocional de otro ser humano con sabiduría y compasión. Y esto me lleva al segundo patrón, que tiene que ver con algo que he llamado la magia de lo inesperado. Nuestro cerebro está diseñado evolutivamente para prestar atención a lo nuevo, a lo que rompe con lo conocido. Es un mecanismo de supervivencia que nos ha acompañado durante milenios. En las relaciones esto se traduce en algo muy específico. Cuando todo se vuelve predecible, entramos en lo que los neurocientíficos llaman automatización emocional. Es decir, seguimos funcionando como pareja, pero sin esa presencia consciente que alimenta la conexión real. Los pequeños cambios en la rutina actúan como despertadores suaves para el alma. No hablo de grandes gestos costosos o dramáticos. Me refiero a esos micromomentos que rompen la automatización. Cambiar el lugar donde siempre desayunan, tomar una ruta diferente en su caminata habitual, sentarse en un lugar distinto durante la cena. Estos cambios aparentemente insignificantes aumentan lo que llamamos atención focalizada, hasta en un 28%. Es como si le dijeras al cerebro de tu pareja: despierta, algo está sucediendo aquí que vale la pena notar. Recuerdo una pareja que llegó a mi consulta después de 15 años de matrimonio. Se amaban, pero se sentían como compañeros de cuarto. La mujer decidió hacer algo simple. En lugar de preguntarle a su esposo ¿cómo estuvo tu día?, cuando llegaba del trabajo, comenzó a preguntarle ¿cuál fue el momento más interesante de tu día? Esa pequeña variación cambió completamente la dinámica de sus conversaciones, porque ya no era una pregunta automática que recibía una respuesta automática. Era una invitación a la reflexión, a la presencia, a compartir algo genuino. Y esto me conecta con el tercer patrón, lo que he denominado el reconocimiento específico. Existe una diferencia abismal entre decir eres increíble y decir me conmovió la paciencia que tuviste con tu madre hoy, mostraste una madurez emocional hermosa. El cerebro humano responde de manera completamente diferente a los elogios específicos. Cuando reconoces algo concreto en tu pareja, activas el córtex prefrontal ventromedial, esa área relacionada con el amor romántico y las emociones positivas duraderas. Pero hay algo más profundo en esto que quiero que comprendas. El reconocimiento específico no es solo un halago, es un acto de presencia consciente. Porque para reconocer algo específico, primero tienes que haberlo notado. Y para notarlo, tienes que haber estado presente. Es como si le dijeras a tu pareja, te estoy viendo. No solo estoy aquí físicamente, sino que estoy prestando atención a quien realmente eres, a cómo te mueves por el mundo, a las decisiones que tomas, a la persona en la que te conviertes cada día. Y cuando alguien se siente visto de esta manera, tan específica y genuina, algo cambia en su manera de habitar la relación. Porque ya no es solo un hábito o una costumbre, es un espacio donde su mejor versión es notada y valorada. Ahora, el cuarto patrón es algo que he observado en todas las parejas que mantienen esa conexión mental profunda. Crean lo que yo llamo espacios de sincronización cerebral. En nuestra era de hiperconectividad digital, uno de los regalos más preciosos que podemos ofrecer es nuestra atención completa. Pero no hablo solo de guardar los teléfonos durante la cena. Me refiero a crear momentos donde sus mentes trabajen juntas hacia un objetivo común. Puede ser planificar una renovación del hogar, resolver un rompecabezas complejo, diseñar juntos las vacaciones familiares o incluso aprender algo nuevo como pareja. Cuando dos cerebros se enfocan en resolver algo juntos, sucede un fenómeno fascinante que los neurocientíficos llaman sincronización neural. Es decir, las ondas cerebrales comienzan a alinearse, creando una sensación de conexión que trasciende las palabras.
Los estudios muestran que las parejas que practican regularmente este tipo de actividades reportan hasta un 40% más de conexión percibida. Es como si sus mentes aprendieran a bailar juntas, creando una intimidad intelectual que alimenta todos los otros aspectos de la relación. Recuerdo vívidamente una pareja que estaba atravesando una crisis. Después de 20 años juntos, decidieron renovar su jardín como proyecto conjunto. Durante meses, cada fin de semana, planeaban, diseñaban, plantaban juntos. Al final del proceso no solo tenían un jardín hermoso, tenían una conexión renovada, porque habían redescubierto el placer de crear algo juntos, de sincronizar sus energías hacia un propósito común. Y esto me lleva a algo que considero fundamental en las relaciones maduras, el quinto patrón que he llamado la revelación gradual del ser. Existe un mito muy extendido sobre la intimidad que dice que deberíamos contarle todo a nuestra pareja inmediatamente, sin filtros. Pero la ciencia del apego nos enseña algo diferente. Los seres humanos valoramos más aquello que descubrimos gradualmente. Es un principio psicológico profundo. El misterio sostenido genera interés sostenido. No hablo de ocultar cosas importantes o de ser deshonesta. Me refiero a revelarte por capas, como una obra de arte que se va descubriendo con cada mirada. Compartir tus sueños, tus miedos, tus memorias de infancia, tus aspiraciones futuras, pero no todo de una vez. Por ejemplo, en lugar de contar toda la historia de por qué tienes miedo al agua, podrías decir: siempre he querido aprender a nadar, pero hay algo de mi infancia que me detiene. Esto crea una curiosidad genuina y permite que la intimidad se desarrolle de manera orgánica. Las investigaciones muestran que este tipo de autorrevelación gradual crea vínculos hasta 45% más profundos y duraderos que la apertura total inmediata, porque permite que cada revelación sea un regalo especial, un momento de intimidad consciente. Es como leer un libro fascinante. Si te cuentan todo el final en la primera página, pierdes el interés. Pero si cada capítulo revela algo nuevo y profundo sobre los personajes, no puedes dejar de leer. En una relación madura, tú eres ese libro fascinante. Y tu pareja tiene el privilegio de ir descubriendo tus capítulos uno a uno durante años. Cada revelación es una nueva razón para sentirse afortunado de tenerte en su vida. Pero esto me lleva a algo crucial que he aprendido sobre la intimidad emocional, el sexto patrón, que llamo la resonancia sin rescate. Cuando tu pareja comparte algo vulnerable contigo, tu primer instinto podría ser arreglarlo, dar consejos, encontrar soluciones rápidas. Sin embargo, lo que realmente crea conexión profunda es algo completamente diferente. La capacidad de resonar con su experiencia emocional sin necesidad de rescatarlo. Es decir, acompañar sin resolver, sostener sin reparar. Cuando tu pareja te dice: he estado muy estresado con el trabajo, la tentación es inmediata. ¿Por qué no hablas con tu jefe? O deberías buscar otro empleo. Pero la resonancia sin rescate suena así: se nota que ha sido realmente abrumador para ti. Cuéntame más sobre cómo te está afectando. Esta simple diferencia transforma todo. En lugar de sentirse juzgado o arreglado, tu pareja se siente visto, escuchado, acompañado en su experiencia. Y algo profundo sucede en ese momento. El confort se transforma en excitación emocional, porque se siente seguro de ser vulnerable contigo. Es la diferencia entre ser un mecánico emocional y ser un compañero de alma. El mecánico arregla, el compañero acompaña, y paradójicamente el acompañamiento crea mucha más intimidad que las soluciones. He visto parejas transformar completamente su dinámica simplemente aprendiendo a sostener el espacio emocional del otro sin necesidad de llenarlo con consejos o soluciones. Porque a veces la mayor expresión de amor es simplemente estar ahí
completamente presente mientras el otro navega sus propias aguas emocionales. Y finalmente llegamos al séptimo patrón, que considero el más pasado por alto en las relaciones contemporáneas, lo que he llamado la conciencia del momento hermoso. La mayoría de las parejas viven momentos de intimidad profunda, ya sea emocional, intelectual o física, y después simplemente continúan con la vida normal, como si nada especial hubiera sucedido. Pero las parejas que mantienen esa conexión vibrante a lo largo de los años hacen algo diferente. Pausan conscientemente después de esos momentos especiales para reconocerlos, saborearlos, integrarlos. Es como tomar una fotografía mental de los instantes hermosos y después revisarla juntos, permitiendo que se grabe profundamente en la memoria emocional de la relación. ¿Qué hizo que esta conversación fuera tan especial? ¿Cómo te sentiste cuando compartimos ese momento de risa? ¿Qué fue lo que más te conectó conmigo en estos últimos días? Esta práctica, aparentemente simple, aumenta la satisfacción relacional en un 25% en solo 8 semanas, porque fortalece lo que los psicólogos llamamos memoria emocional positiva, es decir, crear un banco de recuerdos hermosos que alimenten la relación durante los momentos más difíciles. Piénsalo así. La mayoría de las parejas son expertas en recordar los conflictos, las discusiones, los momentos dolorosos, pero muy pocas desarrollan la habilidad de recordar conscientemente los momentos hermosos. Y esa habilidad es la que marca la diferencia entre las relaciones que crecen con el tiempo y las que se marchitan. Es como cuidar un jardín. No basta con quitar las malezas. También hay que regar las flores. La conciencia del momento hermoso es esa agua que alimenta lo mejor de la relación, permitiendo que florezca año tras año. Recuerdo a una pareja que llevaba 30 años casada y seguía hablando de su primer beso como si hubiera sucedido ayer. No porque tuvieran una memoria excepcional, sino porque habían desarrollado el hábito de revivir conscientemente sus momentos especiales, manteniéndolos vivos en su narrativa de amor. Ahora, permíteme ser completamente honesta contigo sobre algo fundamental. Estos 7 patrones no son varitas mágicas que transformarán automáticamente cualquier relación. Son herramientas poderosas, sí, pero funcionan solo cuando hay una base de respeto mutuo, amor genuino y voluntad de crecimiento por parte de ambas personas. No puedes crear una conexión real con alguien que no quiere conectar contigo, no puedes despertar presencia en alguien que ha decidido estar ausente. Estas herramientas potencian lo que ya existe, nutren lo que ya está plantado, pero no pueden crear amor donde no lo hay. Y esto es importante que lo entiendas porque vivimos en una cultura que nos ha vendido la idea de que si aplicamos la técnica correcta, obtendremos el resultado deseado. Pero las relaciones humanas son mucho más complejas y sagradas que eso. Estos patrones funcionan porque están basados en principios fundamentales de la psicología humana. La necesidad de ser vistos, escuchados, valorados y acompañados. Cuando aplicamos estas herramientas desde un lugar auténtico de amor y respeto, despiertan lo mejor en nuestras parejas, porque despiertan lo mejor en nosotras mismas. Pero hay algo más que quiero compartir contigo, algo que he aprendido después de décadas de trabajo con parejas. La transformación más profunda sucede cuando dejas de ver estos patrones como técnicas para conseguir algo de tu pareja y los empiezas a ver como maneras de convertirte en la mujer que realmente quieres ser en el amor. Porque cuando practicas la escucha consciente no solo estás dando un regalo a tu pareja, te estás reconectando con tu propia capacidad de presencia amorosa. Cuando creas momentos de sorpresa, no solo estás rompiendo la rutina de la relación, estás cultivando tu propia creatividad y espontaneidad. Cuando ofreces reconocimiento específico, no solo estás alimentando el ego de tu pareja, estás desarrollando tu capacidad de ver lo hermoso
en los detalles cotidianos. Cuando sincronizan sus mentes en proyectos comunes, no solo están fortaleciendo la relación, están redescubriendo el placer de co-crear. Es como si cada patrón fuera una invitación a redescubrir partes de ti misma que quizás habían quedado dormidas bajo el peso de las responsabilidades y las rutinas. Es un camino de regreso a tu propia vitalidad emocional y relacional. Y cuando una mujer se reconecta con su propia vitalidad en el amor, algo mágico sucede. Ya no necesita que su pareja llene vacíos en ella, porque ella misma está completa y vibrante. Y desde esa completitud puede ofrecer presencia genuina, amor consciente, conexión real. Es la diferencia entre amar desde la carencia y amar desde la abundancia. Cuando amas desde la carencia, buscas que tu pareja te complete. Cuando amas desde la abundancia, compartes tu completitud con tu pareja y esa diferencia cambia absolutamente todo. He visto mujeres transformar no solo sus relaciones, sino sus vidas enteras, simplemente reconectándose con su propia capacidad de amar conscientemente. Porque cuando despiertas esa capacidad en ti, despiertas algo similar en quienes te rodean. Es como encender una lámpara en una habitación oscura. La luz se expande naturalmente. Déjame contarte sobre una mujer que llegó a mi consulta sintiéndose completamente invisible en su matrimonio de 18 años. Se llamaba Carmen, tenía 47 años y me dijo: ya no sé si mi esposo me ve como mujer o solo como la administradora de la casa. Durante meses trabajamos no en técnicas para recuperar a su esposo, sino en reconectar a Carmen con su propia esencia femenina, con su capacidad de presencia, con su poder de crear conexión. Comenzó aplicando estos patrones, no como estrategias, sino como expresiones auténticas de quien realmente era. El cambio fue gradual, pero profundo. Su esposo comenzó a buscarla más, a preguntarle su opinión, a iniciar conversaciones profundas, pero lo más hermoso fue ver cómo Carmen floreció, recuperó esa chispa en los ojos, esa confianza en su propia valía, esa alegría de vivir que había estado dormida durante años. Un día me dijo: doctora, me di cuenta de que el problema no era que mi esposo no me viera, era que yo había dejado de verme a mí misma. Y esa revelación cambió todo para ella. Porque aquí está la verdad más profunda sobre estos 7 patrones. No son solo herramientas para mejorar tu relación. Son invitaciones a redescubrir tu propia magnificencia como mujer, como compañera, como co-creadora de amor consciente. Cuando practicas la escucha consciente, te reconectas con tu sabiduría intuitiva femenina. Cuando creas momentos de sorpresa, despiertas tu creatividad natural. Cuando ofreces reconocimiento específico, desarrollas tu capacidad de ver belleza donde otros ven ordinariez. Es un camino de transformación personal que se refleja naturalmente en la relación, porque cuando tú cambias, cuando tú creces, cuando tú te reconectas con tu propia esencia vibrante, el campo energético de la relación cambia también. Y esto me lleva a una reflexión final que quiero compartir contigo. En nuestra cultura hemos romantizado la idea de que el amor verdadero debería ser fácil, automático, sin esfuerzo, que si realmente estamos con la persona correcta, todo debería fluir naturalmente sin necesidad de trabajo consciente. Pero la realidad es exactamente la opuesta. Las conexiones más profundas y duraderas requieren presencia consciente, intención deliberada, práctica continua. No porque el amor no sea real, sino porque el amor real es demasiado valioso como para dejarlo al azar. Es como un instrumento musical. Un violín puede crear la música más hermosa del mundo, pero solo si alguien aprende a tocarlo conscientemente, con dedicación, con práctica, con amor por el arte mismo. Tu relación es ese violín. Y estos 7 patrones son las notas que, cuando las combinas conscientemente, crean la sinfonía del amor maduro.
no es magia, es maestría, no es suerte. Es habilidad desarrollada con intención y cuidado. Imagínate por un momento qué pasaría si comenzaras a aplicar, aunque sea uno de estos patrones en tu relación esta misma semana. ¿Qué cambiaría si tu pareja empezara a sentir que realmente lo ves, lo escuchas, lo valoras de maneras que quizás había olvidado que existían? ¿Qué se transformaría en ti misma si redescubrieras tu capacidad de crear momentos hermosos, de ofrecer presencia consciente, de co-crear intimidad emocional profunda? Porque al final del día, lo que todas buscamos no es solo ser amadas, es ser vistas, valoradas, elegidas conscientemente cada día. Y también, aunque no siempre lo admitimos, queremos ser mujeres capaces de ver, valorar y elegir conscientemente cada día. El arte de escuchar con todo el ser, la magia de lo inesperado, el reconocimiento específico, los espacios de sincronización cerebral, la revelación gradual del ser, la resonancia sin rescate, la conciencia del momento hermoso. 7 llaves para despertar no solo el deseo, sino la presencia emocional consciente. 7 maneras de recordarle a tu pareja por qué eligió estar contigo y de recordártelo a ti también. 7 invitaciones a convertirte en la mujer que realmente quieres ser en el amor. Porque el amor maduro no es el que llega sin esfuerzo, es el que decide quedarse y crecer día tras día, elección tras elección consciente. Es el que se cultiva como un jardín sagrado, con paciencia, con dedicación, con la certeza de que todo lo hermoso requiere cuidado para florecer. La pregunta que te dejo no es si tu relación merece este nivel de conciencia y dedicación. La pregunta es, ¿tú mereces experimentar el tipo de amor que se crea cuando 2 personas deciden estar completamente presentes el uno para el otro? Y si la respuesta es sí, entonces ya sabes por dónde empezar. A veces no es lo que nos hicieron lo que más duele, sino lo que seguimos haciéndonos a nosotros mismos después de aquello. La manera en que repetimos la escena en la cabeza, las palabras que nos dijimos en silencio, la forma en que nos tragamos la rabia o la culpa como si fuera parte del desayuno diario, y sin embargo seguimos caminando, porque eso hacemos, seguimos. Aunque por dentro llevemos la herida abierta, seguimos. Pero llega un momento en la vida, y tú sabes cuándo, en que ya no alcanza con seguir andando, hace falta detenerse, sentarse con una misma, mirarse sin escapatoria y decirse la verdad. No para recriminar, no para culparse otra vez, sino para poder empezar a sanar en serio, porque guardar resentimiento no es justicia, es cargar con una mochila que no nos pertenece. Buscar venganza no es reparación, es una forma disimulada de seguir atadas a quien ya nos hizo daño. Y callarse todo tampoco es fortaleza, es miedo disfrazado de autocontrol. Entonces, ¿cómo se hace para tratar a quien nos hirió sin que ese vínculo siga teniendo poder sobre nosotros? No se trata de olvidar, ni de justificar, ni de negar lo vivido. Se trata de aprender a responder desde otro lugar, de reconocerse más grande que la herida, más presente que el pasado. Y eso, aunque no se diga, requiere una valentía inmensa, requiere presencia emocional, requiere madurez, requiere aprender a relacionarse con lo que duele sin dejar que nos defina. No hay fórmulas mágicas para esto, hay caminos que se recorren paso a paso, con tropiezos, con contradicciones, con dudas, pero también con lucidez, con pequeñas conquistas internas, con pausas que iluminan. Hoy te quiero invitar a recorrer uno de esos caminos, no como quien enseña desde un pedestal, sino como quien se sienta al lado tuyo y te dice con respeto: mira, esto me ha servido, quizás te sirva a ti también. Vamos a hablar de cómo lidiar con quienes nos han lastimado, pero no para volvernos más duros ni más cerrados.
sino para recuperar nuestra dignidad emocional, nuestro centro, para aprender a protegernos sin construir muros, para dejar de vivir desde la herida y empezar a vivir desde el aprendizaje. Hay algo profundamente humano en querer defenderse cuando se siente herido. Esa urgencia por responder, por aclarar, por devolver la misma moneda. Pero también hay algo sabio en quedarse en silencio. Un silencio que no es pasividad ni resignación, sino un acto deliberado de autocuidado, porque responder desde la herida casi siempre nos hace más daño que bien. No todo merece respuesta. No toda provocación necesita nuestra energía. A veces lo más poderoso que podemos hacer es no entrar en el juego. Guardar silencio no para castigar, sino para sostenernos, para observar lo que nos pasa por dentro antes de reaccionar hacia afuera. Porque si hablamos desde el enojo, terminamos diciendo lo que no sentimos o callando lo que verdaderamente queríamos decir. Y entonces la herida se duplica por lo que nos hicieron y por lo que terminamos haciéndonos a nosotros mismos por no saber esperar. Elegir el silencio en esos momentos no es rendirse, es elegir el momento y el tono con el que queremos habitar esa conversación. Es recordarnos que no todo lo que sentimos necesita expresarse inmediatamente para ser válido. Hay silencios que sanan más que 1000 palabras. Hay pausas que previenen guerras innecesarias. Y hay decisiones internas que solo pueden tomarse en el espacio íntimo donde nadie más habla, solo tú contigo. Tal vez no lo sepas aún, pero el silencio consciente es una de las formas más elevadas de dignidad emocional, porque no busca controlar al otro, sino reconectar contigo. No busca imponer, sino contenerte. Y si logras quedarte ahí, en ese lugar donde todo grita para que digas algo, pero tú eliges respirar, entonces te das cuenta de algo precioso, que nadie tiene poder sobre ti si tú no se lo das. Que quien te provoca sin éxito se queda con su propio veneno y tú en cambio te quedas con algo mucho más valioso, paz. A veces pensamos que si tan solo esa persona dijera lo que esperamos, si tan solo reconociera lo que hizo, si nos explicara por qué actuó de esa forma, todo dentro de nosotros se acomodaría. Pero ¿y si no lo hace? ¿Qué pasa con nosotros cuando la disculpa no llega, cuando la conversación pendiente nunca ocurre, cuando la verdad que imaginamos escuchar jamás se pronuncia? Es en ese vacío donde el tiempo cobra una dimensión diferente. Ya no como ese reloj que marca horas vacías, sino como una fuerza silenciosa que trabaja en segundo plano, sin pedirnos permiso, sin consultarnos nada, pero operando en lo más hondo. El tiempo no es justo ni injusto, es paciente, y a veces nosotros no lo somos. Queremos sanar rápido, pasar página sin digerir lo vivido, entenderlo todo de inmediato, como si entender fuera sinónimo de soltar. Pero hay procesos que no se pueden acelerar, heridas que necesitan silencio, espacio y días que pasen sin que ocurra nada extraordinario para que algo dentro de nosotros empiece a moverse de verdad. Es natural que duela, es legítimo que quieras respuestas. Pero cuando haces de esa necesidad una condición para tu paz, entregas tu libertad al comportamiento del otro y entonces quedas atado al relato, a la espera, al control de algo que ya pasó. Pero hay un momento, si te permites estar contigo sin tantas exigencias, en que empiezas a notar que la vida no se detuvo porque alguien te hirió, que mientras tú esperabas que el otro volviera para cerrar una historia, la historia ya seguía su curso dentro de ti, pidiéndote que la honres de otra manera. Y es ahí donde el tiempo, que parecía cruel, se convierte en un aliado. Porque un día despiertas y comprendes que no necesitas que esa persona te entienda para comprenderte tú. Que no hace falta una disculpa externa para perdonarte a ti mismo por haber permanecido en donde no te cuidaron. Que no hay necesidad de respuestas cuando tu cuerpo, tu historia y tu conciencia ya han hablado claro. Y lo más transformador de todo es que lo que un día viste como pérdida, con el tiempo se revela como punto de inflexión. Esa herida
que parecía injusta, en realidad te empujó a lugares donde nunca hubieras llegado si todo hubiera salido como esperabas. El dolor te cambió. Pero el tiempo, si lo dejas trabajar, puede convertir ese cambio en crecimiento, en comprensión madura, en un respeto más profundo hacia ti. Así que hoy, aunque sigas sintiendo el peso de la espera, te propongo esto: suelta la urgencia. No porque no importe, sino porque tu bienestar no puede depender de lo que otro decida hacer o no hacer. Suelta la necesidad de que todo encaje. Tal vez no encaje y aún así puedas estar en paz. Deja que el tiempo haga lo suyo, porque el tiempo no borra, pero transforma. No repara, pero da perspectiva. Y muchas veces eso es lo único que se necesita para recuperar la serenidad. Hay una sensación que se instala cuando uno empieza a hacer siempre lo mismo en los vínculos: ceder, estar, responder, complacer, adaptarse, callar. Al principio no duele. De hecho, puede incluso dar una especie de tranquilidad, como si esa previsibilidad nos garantizara cierta estabilidad. Pero con el tiempo algo se resiente adentro, porque cuando te conviertes en alguien predecible emocionalmente, los demás comienzan a asumir tu disponibilidad como un hecho, no como una elección. Y esa pequeña distorsión lo cambia todo. No se trata de dejar de estar para castigar. Se trata de preguntarte si en esa rutina afectiva no te estás perdiendo a ti. Porque cuando siempre respondes de inmediato, cuando nunca pones pausa, cuando dices sí aunque quieras decir no, el otro deja de verte. No porque sea malintencionado necesariamente, sino porque el hábito nubla el asombro, y donde no hay asombro no hay verdadera presencia. Por eso, romper la rutina no es un gesto egoísta, es un acto de recuperación interior. Un pequeño movimiento que dice: aquí estoy, pero de otro modo. No para manipular, sino para respirar distinto. Para recuperar algo de ti que se estaba apagando sin que lo notaras. Hacerte esperar un poco, no estar tan disponible, decir que no cuando sientes que sí. Es un límite trágico, puede parecer un riesgo, y lo es, porque implica que algo cambie, pero es un riesgo necesario si quieres habitar tus vínculos desde un lugar más sano. Y no hablo de hacerte el duro, ni de jugar al indiferente, hablo de tomar decisiones que te devuelvan el control sobre tu energía emocional, que te permitan observar cómo reacciona el otro cuando tú dejas de ser tan predecible, porque ahí, en ese cambio de patrón, empieza a revelarse la verdad del vínculo. Quién se incomoda, quién se aleja, quién empieza a valorar. Lo cotidiano moldea los lazos, pero también los desgasta si no se los revisa. Y tú tienes derecho a reformular cómo te vinculas, no para dejar de amar, sino para aprender a hacerlo sin perderte. Así que pregúntate hoy, ¿qué pequeña rutina emocional podrías modificar para recuperar algo de tu vitalidad? ¿Qué gesto podrías alterar, no para provocar al otro, sino para invitarte a ti mismo a estar más despierto en tus relaciones? Llega un punto en las relaciones donde sin darte cuenta entregaste tanto que ya no sabes si te buscan por amor o por costumbre. Y es que cuando estás siempre, cuando respondes siempre, cuando cedes siempre, terminas desdibujándote. Y no porque el otro te borre, sino porque tú mismo dejas de marcar tu contorno. Y entonces algo se rompe, sutil, invisible, pero real. No se trata de desaparecer, se trata de preguntarte cuánto acceso das y si eso tiene coherencia con lo que recibes. Porque cuando todo lo das sin medida, cuando te entregas sin pausa, cuando priorizas incluso a quienes no te cuidan, el otro deja de hacer el esfuerzo de encontrarte. Te asume, te presupone, te consume. Y tú, en el fondo, lo sabes. Lo sientes en el cuerpo, en el cansancio inexplicable, en el enojo contenido, en esa tristeza que no se dice pero que se acumula como una humedad callada. Y por eso cambiar el juego no es castigar, es recordar, recordarte.
reposicionarte, no desde la rabia, sino desde la lucidez, porque no puedes seguir regalando tu presencia a quien no sabe sostenerla. No puedes seguir insistiendo en estar donde no hay reciprocidad. Y sobre todo, no puedes seguir midiendo tu valor por cuánto te buscan, sino por cuánto te respetas incluso cuando no te buscan. A veces la única manera de que alguien te vea es dejar de estar siempre. Crear un espacio, una ausencia significativa, un vacío que obligue al otro a mirar lo que había naturalizado. Eso no es venganza, eso es balance, es dignidad, es madurez afectiva. Porque quien realmente te valora hará el movimiento y quien no se quedará donde estaba, pero tú ya no estarás ahí. Así que si hoy te sientes olvidado en tu presencia, si sientes que nadie repara en tu entrega, si te cuesta reconocer tu valor, quizás sea el momento de retroceder un poco. No para alejarte del amor, sino para acercarte a ti, para que quien desee estar lo haga por elección, no por comodidad. Hay algo que muchas personas hacen sin darse cuenta: justificarse, explicarse una y otra vez. Argumentar por qué sienten lo que sienten, por qué hacen lo que hacen, por qué deciden tomar distancia o poner límites. Y lo hacen no porque deban, sino porque temen ser malinterpretadas. Porque creen que si el otro no entiende, entonces su decisión no tiene valor. Pero lo cierto es que hay momentos en los que ya no es necesario explicar nada. Porque las palabras, por más claras que sean, no llegan a quien no quiere escuchar. Y en ese punto, seguir explicándote es como gritarle al viento esperando que te abrace. Hay una dignidad silenciosa que aparece cuando eliges el silencio. No el silencio hiriente, no el que manipula, sino ese que se instala cuando decides que tu energía no está más disponible para convencer a nadie de tu verdad. Ese silencio que no cierra puertas, pero sí protege lo que aún queda en pie dentro de ti. Porque muchas veces lo que desgasta no es lo que viviste, sino la cantidad de veces que intentaste que el otro lo entienda sin éxito. Y en ese ejercicio de repetirte, terminas perdiéndote. Porque el foco ya no está en sanar, sino en que el otro te valide. Pero la verdadera sanación empieza cuando sueltas esa necesidad, cuando asumes que tu experiencia tiene valor, aunque nadie la reconozca, que tu decisión es válida, aunque no sea comprendida, que tu límite es sagrado, aunque no lo celebren. Entonces, si te encuentras una vez más queriendo explicar por qué te fuiste, por qué te alejaste, por qué dijiste que no, detente, respira y recuérdate esto. No todos merecen una explicación, y mucho menos aquellos que no estuvieron disponibles cuando más los necesitabas, porque si no escucharon tus palabras en el momento en que más te costaba hablar, tampoco merecen respuestas ahora que decidiste callar. Tu silencio, si nace de la coherencia y del respeto propio, es más elocuente que cualquier discurso, porque no dice «no me importa». Dice, me importa tanto que ya no estoy dispuesto a seguir entregándome donde no hay eco. Hay momentos en los que la mente sin permiso vuelve una y otra vez al mismo lugar, a ese recuerdo, a esa conversación inconclusa, a ese gesto que dolió más de lo que se dijo. Y sin darte cuenta te encuentras reviviendo algo que ya ocurrió, como si repetirlo pudiera cambiar el final. Pero el pasado, por más que lo mires desde todos los ángulos, sigue siendo el mismo. No cambia, no retrocede, no repara. Lo que sí cambia es tu forma de relacionarte con él. Y ahí es donde empieza una verdadera transformación, porque no se trata de borrar lo que fue ni de negar lo que sentiste. Se trata de dejar de instalarte ahí como si aún vivieras en esa escena. Dejar de arrastrar la herida como si fuera un trofeo triste. Porque el pasado, cuando se vuelve el lugar donde vives en lugar del lugar desde donde aprendes, se convierte en una prisión invisible. Y es una prisión cómoda, extrañamente familiar. Conoces cada rincón, sabes cómo duele, pero también sabes que allí no pasa nada nuevo. No hay aire fresco, no hay presente. Y sin presente
no hay posibilidad de vida real. Por eso es tan importante darte cuenta de cuántas veces por día viajas al pasado sin darte cuenta, no para recordar, sino para castigarte, para juzgar lo que hiciste o dejaste de hacer, para imaginar lo que podrías haber dicho. ¿Y todo eso para qué? Quizás hoy sea el momento de dejar de mirar atrás buscando otra versión de lo que fue. No porque no importe, sino porque ya no puedes hacer nada más con eso. Lo que sí puedes hacer es decidir qué vas a hacer ahora con lo que te quedó, con lo que aprendiste, con lo que aún vibra en tu cuerpo como una señal de alarma. El futuro no se construye con los escombros del pasado, se construye con decisiones nuevas, con presencia, con la voluntad de decir, esto me dolió, pero ya no quiero seguir caminando con esta herida abierta porque mereces vivir una vida que no esté definida por lo que te rompió, sino por lo que decidiste construir a partir de ahí. Y eso empieza por dejar de mirar hacia atrás, como si allí todavía hubiera algo que encontrar. Hay una forma de presencia que se vuelve invisible cuando es constante, cuando está siempre, cuando nunca se cuestiona. Y hay una forma de ausencia que empieza a pesar no por castigo, sino por contraste, porque cuando alguien deja de estar donde siempre estaba, se produce un vacío, un silencio que dice más que 1000 palabras. Y ese vacío tiene un poder inmenso, el de revelar lo que antes se ignoraba. No se trata de desaparecer para manipular ni de alejarse con frialdad. Se trata de permitir que el otro sienta lo que antes daba por hecho. Porque cuando estás siempre disponible, el otro no se pregunta por qué estás, simplemente te asume. Y donde hay certeza absoluta, también hay descuido, no por maldad necesariamente, sino por costumbre. Y la costumbre, cuando no se interrumpe, anestesia. Por eso hay momentos en los que necesitas retirarte un poco, no para que te extrañen, no para provocar, sino para darte el espacio que tú mismo has olvidado darte, para volver a ser alguien con límites, con ritmo propio, con tiempo para sí. Porque si no te haces inalcanzable en ciertos aspectos, corres el riesgo de que tu presencia deje de tener valor, no por lo que eres, sino porque ya no hay diferencia entre tu entrega y tu ausencia. Y esto no significa volverte hermético ni inaccesible. Significa elegir conscientemente dónde estás, para qué estás y hasta cuándo. Significa dejar de vivir en función del otro y empezar a vivir también para ti. Porque cuanto más rica es tu vida, cuanto más estás ocupado en ti mismo, en tus proyectos, en tu bienestar, en tu calma, menos dependes de cómo reaccionan los demás. Y es ahí donde empieza el verdadero cambio. Cuando dejas de necesitar que te busquen, porque tú ya no estás esperando, estás viviendo. Y en ese momento los vínculos se reordenan. Algunos se alejan, otros se sorprenden, y algunos pocos hacen el esfuerzo de acercarse de nuevo, pero no desde la costumbre, sino desde la elección. Porque una presencia cuidada, una presencia que no se regala a cualquiera, es también una invitación a que el otro te mire con nuevos ojos, con respeto, con atención, con interés genuino. Y ese tipo de mirada solo aparece cuando uno aprende a retirarse a tiempo. Hay situaciones en las que simplemente ya no queda nada por decir. No porque no haya cosas pendientes, sino porque todo lo que había que mostrar ya fue mostrado y aún así el otro no quiso ver. Y en ese punto, insistir deja de ser comunicación y se convierte en desgaste. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte, no desde la bronca, sino desde la dignidad, no para castigar, sino para protegerte. Porque hay personas que no aprenden cuando las corriges, no entienden cuando les hablas, no registran cuando les explicas, pero sí sienten cuando ya no estás. Cuando tu presencia, que era constante, cálida, confiada, se retira, no de golpe, no con escándalo, simplemente se corre, se hace a un lado
Y ese vacío empieza a mostrar algo que ninguna conversación había logrado mostrar antes, la consecuencia real de no cuidar lo que se tenía. Es difícil llegar a ese punto, porque todo en nosotros quiere insistir un poco más, buscar otra forma de decirlo, dar una última oportunidad. Pero hay que entender que no siempre es por falta de claridad que el otro no cambió. A veces es por falta de voluntad, o por falta de empatía, o simplemente porque no le dolía como te dolía a ti. Y por eso, cuando decides irte, cuando decides hacerte a un lado, no estás huyendo, estás tomando una decisión madura. Estás reconociendo que no puedes seguir poniendo tu energía donde no hay eco. Estás diciéndote a ti mismo, no puedo obligar a nadie a valorarme, pero sí puedo elegir dónde no seguir sangrando. Y ese gesto, aunque sea silencioso, habla fuerte, porque quien no entendió tu dolor en tu presencia, a veces necesita sentir tu ausencia para empezar a ver con otros ojos. No hay garantía de que lo haga, pero eso ya no es tu responsabilidad. Lo importante es que tú no te quedes en un lugar que ya no te contiene, esperando que un día mágicamente todo cambie. Alejarte puede ser la lección más profunda que dejas. No desde el orgullo, sino desde el respeto, porque a veces lo único que le queda al otro es aprender con tu ausencia lo que no quiso aprender mientras estuviste. Una de las grandes trampas del dolor es hacernos creer que lo que sentimos hoy será para siempre, que esta tristeza, esta decepción, esta sensación de vacío son estados permanentes. Y cuando entramos ahí, el mundo se achica, perdemos perspectiva, nos cuesta imaginar un futuro diferente. Y sin embargo, la historia nos muestra que la vida tiene una capacidad sorprendente de transformación, que lo que hoy nos pesa, mañana puede ser parte de nuestra fortaleza, que ninguna herida bien trabajada queda abierta para siempre. Claro, no es inmediato, no es sin esfuerzo, no es sin contradicciones. A veces es incluso frustrante porque uno siente que avanza 2 pasos y retrocede 3, pero eso también es parte del proceso. Sanar no es una línea recta, es un camino que sube y baja, que a veces se detiene, que otras se acelera y que siempre nos devuelve a nosotros mismos de una manera más auténtica. Porque el objetivo no es simplemente dejar de sufrir. El verdadero propósito es volver a vivir con sentido. Es poder mirar hacia atrás sin que el pecho se cierre. Es recordar sin quedarnos atrapados. Es hablar de lo que pasó sin que nos tiemble la voz. Y para eso hace falta más que tiempo. Hace falta trabajo interior, honestidad, paciencia y sobre todo respeto hacia uno mismo, hacia el ritmo de uno, hacia la forma única en que cada quien elabora sus duelos, sus pérdidas, sus decisiones difíciles. Y un día, sin saber exactamente cómo, algo cambia. No es que dejes de sentir, es que ya no duele igual, ya no ocupa tanto, ya no determina tus días. Y en ese momento te das cuenta de que has empezado a construir algo nuevo. No sobre la negación, sino sobre la integración. Sobre el reconocimiento de que esa herida fue parte de tu historia, pero no es tu identidad completa. La vida sigue, pero no porque el mundo sea indiferente, sigue porque tú en medio de todo decidiste seguir también. Decidiste no quedarte en el mismo lugar emocional, decidiste apostar por algo más allá del dolor. Y esa decisión silenciosa, constante, madura, es lo que empieza a cambiarlo todo. Hay una fuerza que nace cuando dejas de esperar algo del otro y empiezas a enfocarte en ti. No como una huida ni como una defensa, sino como una forma de volver a tu centro. Porque después de una experiencia de dolor o decepción, uno queda desordenado por dentro, pierde el eje, se desconecta de lo que lo hacía vibrar. Y muchas veces, sin darse cuenta, sigue girando alrededor del recuerdo, de la falta, de lo que no fue. Pero llega un momento en que algo dentro de ti dice basta. No con furia, no con dramatismo, con una calma nueva, con una claridad que no había sentido antes. Y entonces, en lugar de esperar que el otro note tu ausencia, comienzas a ocuparte de tu presencia.
de cómo estás contigo, de cómo te hablas, de qué cosas te hacen bien, de qué rutinas, qué lugares, qué personas te devuelven la alegría sin exigencias ni condiciones. Y ahí sucede algo poderoso. Te volvés un poco inalcanzable, no porque te encierres, sino porque dejas de estar disponible para lo que ya no suma. Tu energía se vuelve más selectiva, tu tiempo más consciente, tu entrega más cuidada. Y esa versión de ti, más completa, más atenta, más presente, empieza a generar un nuevo tipo de vínculo con el mundo. Uno donde ya no necesitas que te elijan para sentirte valioso, donde ya no mides tu amor propio en función de si el otro se queda o se va. Ser inalcanzable no significa volverse inaccesible emocionalmente. Significa saber dónde ya no volver. Saber qué partes de ti merecen ser protegidas, qué espacios requieren de tu presencia plena y cuáles ya no merecen más tus desvelos. Porque cuanto más te eliges, más natural se vuelve que los demás te elijan también. Y no desde la necesidad, sino desde la admiración tranquila, desde el deseo de compartir, no de consumir. Entonces, si hoy sientes que das más de lo que recibes, si notas que tus gestos pasan desapercibidos, si te preguntas por qué algunos vínculos ya no te hacen bien, tal vez sea momento de volver a ti, de ser un poco menos accesible, no para esconderte, sino para recordarte que tu mundo interior merece ser habitado con calma, con respeto y con sentido. Y quien desee acercarse sabrá encontrar el modo. Y finalmente, después de todo lo dicho, lo vivido y lo sentido, queda una verdad que no siempre es fácil de aceptar, pero que libera. No todo tiene solución, no todos los vínculos se salvan, no toda herida encuentra cierre en la historia con el otro. A veces el verdadero cierre ocurre en ti, en ese espacio íntimo donde dejas de buscar justicia externa y comienzas a construir tu propia paz. Donde ya no esperas que el otro repare lo que rompió, porque entendiste que tu integridad no depende de eso, que tu valor no se reduce a cómo te trataron ni a cuánto te entendieron. Llegar a este lugar no es un destino inmediato, es un proceso, uno que a veces se atraviesa con lágrimas silenciosas, con noches de insomnio, con rabias que duelen más por no poder expresarse que por lo que causaron. Pero si has llegado hasta aquí, si has transitado este camino con honestidad, si has elegido mirarte sin máscaras, entonces algo en ti ya ha empezado a transformarse. Porque no necesitas tener todas las respuestas para estar en paz. Basta con saber que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento, que te cuidaste como supiste, que fuiste leal a ti tanto como pudiste y que hoy tal vez puedes hacerlo aún mejor. Ninguna herida es definitiva si decides no habitarla como si fuera tu único hogar. Ninguna pérdida es total si aún conservas la capacidad de reconstruirte. Y ningún vínculo, por más doloroso que haya sido, puede definir quién eres si tú eliges recordarte desde otro lugar, desde la fuerza que descubriste al caer, desde la claridad que encontraste en el silencio, desde la valentía de haberte sostenido incluso cuando nadie más lo hizo. Así que si algo de todo esto te habló al corazón, no te apures a cerrar, quédate un rato contigo, en silencio, en presencia. En esa respiración profunda que no juzga, solo acompaña. Y pregúntate con suavidad, sin urgencia, ¿qué parte de ti está lista para dejar ir? ¿Qué parte de ti quiere empezar a vivir desde un lugar nuevo? La respuesta, si viene, vendrá en forma de calma. No como un grito, sino como un susurro que dice, ya está, ya entendiste, ya puedes seguir. No igual que antes, mejor